Tenía 10 o 12 años cuando recuerdo escuchar por primera vez el nombre de Sarajevo. Era Bill Clinton en la televisión hablando sobre esa ciudad. Recuerdo también a mi nona que miraba la pantalla con pena, tristeza. Desde muy pequeño escuchaba de un país llamado Yugoslavia que yo sentía tan lejano. En ese momento esa tierra estaba sufriendo, que era también nuestra, aunque yo aún no lo entendía. Una guerra similar llevó a mis abuelos a llegar a Chile, solo que 80 años antes. Pero en Bosnia la guerra aún está latente. Lo ves en sus murallas, sus monumentos, en su gente. Gente que no quiere escapar y no quiere luchar más. Por muchos años quise conocer Sarajevo y aproveché mi paso por Zagreb para recorrer sus calles y conocer su historia. Una puerta entre Oriente y Occidente. Esto es Sarajevo. Buenos días y dobrodošli u Sarajevo. Bienvenidos a Sarajevo, que es la capital de Bosnia-Herzegovina. Aquí a los pies del teatro que se llama Pozorište, no Kazalište, no sé por qué. Nos vamos a juntar con Thomas y con Bjorn para hacer un tour guiado. Un tour, es un free tour. Yo nunca he tomado un free tour. Vamos allá, tíos. A mis espaldas, esta escuela es una escuela muy importante para la historia de Sarajevo, porque aquí estudiaron 3 personas ilustres de la ciudad. 2 de ellos son premios Nobel. Uno es premio Nobel de Química y el otro es premio Nobel de Literatura. Y el tercero, que ya no lo mencionan con tanto orgullo, es Gavrilo Princip, nada más y nada menos que la persona que le disparó a Franz Ferdinand y su esposa Sofía. Este amiguito, este aquí, se llama Vučko, y Vučko fue la mascota de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, y los bosnios parecen muy orgullosos de eso porque está lleno de este amigo en toda la ciudad. Ayer incluso fuimos a un bar temático que se llama Vučko. Vemos lleno de edificios de la era austrohúngara, excepto este que yo lado, que es el más feo de todos. Pero sin duda el edificio más feo es este que construyeron para las Olimpiadas de 1984, la Olimpiada de Invierno, para tener una vista más moderna de la ciudad. Está bueno, moderno, con sus grafitis ahí, está bonito. Ahora estamos en la mezquita del emperador. Como explicó nuestra guía, esta chimenea es una de las 7 que hay de baños turcos, y este es el único baño turco que hasta ahora sigue funcionando. Los otros fueron cerrados. Bueno, en cosa de 4 cuadras vimos una mezquita, una iglesia ortodoxa, una sinagoga y esta que es la iglesia católica de San Francisco. Y justo al ladito de ella, al lado, al frente, está la iglesia que reúne a todo el mundo, que es la cervecería. Esta cervecería fue importante para Sarajevo durante el estado de sitio de Bosnia en los 90, que duró 3 años, 8 meses, porque aquí hay una vertiente de agua. Y a esa vertiente de agua venía la gente todos los días a buscar agua, porque no había agua. No había agua potable durante el asedio. Y eso, por eso es tan importante. Y bueno, es más antigua que la iglesia, que la construyeron justamente al frente. Sigamos ahora. Este puente se llama Festina Lente, tiene esa forma particular. Y al fondo, eso que parece un templo es la Academia de Bellas Artes. Es decir, podría ser que es un templo del arte. Sarajevo es una ciudad que sabe de guerras. Conocía la guerra de los Balcanes en los 90, a principios de los 90. También la ciudad fue tomada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí junto al Latinski Most, el puente Latina, se encuentra esta placa que conmemora el asesinato de Franz Ferdinand, que era heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sofía, hecho que comenzó la Primera Guerra Mundial. Y venía justamente al ayuntamiento y justo antes lo mataron. El Imperio Austrohúngaro con un estilo norte de África, para hacer un poco también, encajar un poco con la ciudad, con la cosa oriental de la ciudad. Querían hacer aquí
el edificio, y lo que significaba que tenían que comprar todas las casas que habitaban acá, y todas dijeron que sí, que bueno, menos una persona dijo no, esta es la casa de mi familia y todo, y si quieren que me mueva van a tener que construir mi casa al otro lado del río, piedra por piedra, y finalmente accedieron, y es la casa que vemos ahí, esa que dice Inat Kucha, esa, y bueno, y ahora es un restaurante. No sé a quién me recuerda eso de la única persona que no quiere vender. Y ahora estamos entrando al barrio antiguo, también llamado barrio turco, y podemos ver aquí la mayoría de las mezquitas están acá. No recordemos que Sarajevo, sobre todo, tiene 85% de población de musulmanes, y lo podemos ver en todas estas mezquitas. Lleno de dulcecitos turcos y dulcecitos. Ay, qué cosa más rica. Sí, esta es la mezquita más grande de Sarajevo, con 45 metros de altura. El museo de Gazi Husrev, que fue un benefactor de la ciudad, y esta zona está llena de cosas dedicadas a él. Este museo y la mezquita. Detrás mío se encuentra la fuente Sibel, que fue una donación y ahora es el símbolo de la ciudad de Sarajevo. Estamos en el cementerio de Kobashi. Como pueden ver, casi todas estas tumbas están entre 1992 y 1996. O sea, víctimas del asedio, víctimas de la guerra. But I like it that it's kind of simple in a way. If you go to Catholic cemeteries, they sometimes have these big statues and everything. Yeah, or like some sophisticated crosses. Yes, or very expensive stones. Yeah, we can go down if you want. El muchacho que está con nosotros, que es uzbeco, nos dijo que esto no es como un típico cementerio musulmán. De hecho no usan piedras, solamente entierran a los muertos y listo. Los envuelven en una manta y los ponen bajo tierra. Y estas tumbas que están allá al otro lado son mucho más antiguas. Algunos son de la guerra, seguramente todos participaron en la guerra. Unos murieron entre 1991 y 1996, 93, 94. Pero hay otros que murieron mucho después, en 2000 y tanto, etcétera. Pero seguramente también participaron de estas guerras. Esta es una callecita donde hay solamente cosas de cobre. Como balas, con amor de Sarajevo. Como cerdos, pedimos un cafecito cosas.